Primera invitación es a asumir que a esta región de Valparaíso, siendo la segunda región más poblada de este país, la inversión público-privada está muy rezagada. Tenemos problemas, una baja tránsito, una baja articulación entre el sector conocimiento y el sector productivo. Eso ha sido uno de los problemas que el país necesita abordar. Y el sector privado no quiere invertir porque las confianzas se han dañado. Y si no hay inversión privada, no hay desarrollo, no hay crecimiento, y las universidades estamos viviendo el ciclo de esa situación. Espacios logran su propósito cuando cada uno de los actores que participa del ecosistema juega su papel y se evitan superposiciones, se evitan que iteraciones o redundancias en ciertas cosas. Nos acompañan hoy día el rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales. Por favor, rector, un aplauso. Muchas gracias por acompañarnos. Y mira, la sincronía. Muy buenas tardes, doctor, el rector Nelson Vázquez de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que también es miembro del directorio del distrito B21. Y para que este panel sea dinámico, entretenido y además con aporte de valor, nos va a acompañar Jocelyn Bravo. Ella es socia directora de Inspiral, una de las principales consultoras, si no la principal consultora de innovación de todo Chile. Así es que bienvenida también, Jocelyn. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos, Osvaldo, Nelson. Un gusto estar acá. Primero que todo, felicitarlos por el distrito hermoso. Yo vengo de Santiago, no soy de acá, de la Universidad de Chile, CEF. Así que muy contenta también de ver todo lo que se está haciendo en temas de ciencia, de innovación, de desarrollo en la región. Y un poco para dar contexto de lo que vamos a conversar hoy día, tiene mucho que ver con lo que decían Rodrigo y Jaime. Hoy en día la región está recibiendo una fuerte inversión histórica de más de 90 millones de dólares, ya que esperemos se tangibilice no solamente en ciencia e investigación aplicada, sino también en valor, en creación de empleo, en creación de oportunidades, en desarrollo social, económico, etc. Y con esa mirada de pasar desde la ciencia, la investigación, a también la aplicación y la rentabilización de todo eso, queremos conversar con los dos rectores de estas destacadas universidades. Y voy a empezar mi primera pregunta. Aquí la idea es que conversemos de manera abierta, ¿ya?, en cómo ustedes ven esto de lograr que esta inversión se tangibilice realmente en impacto económico en la región y no solamente quede como una ciencia, como un paper, como un conocimiento que realmente llegue a ser activo, a lograr capitalizar eso desde la industria, desde el empleo, etcétera. Por favor. Muy bien, hola. Muy buenas tardes a todas y todos. Primero que nada, agradecer la invitación a este interesante espacio y felicitar la actividad. Me parece que es una actividad muy intensa y que ha permitido agrupar a muchos actores que no siempre tenemos la oportunidad de dialogar fluidamente y también de escucharnos. Yo, antes de entrar al tema que se pregunta, quisiera decir algo porque me parece que el contexto lo amerita. Yo antes de entrar a cómo tangibilizamos y esta idea de que no queden los pay, pero que yo quisiera decir... La contingencia. Claro, no. Me gustaría partir señalando que Chile tiene unos resultados en investigación muy notables considerando lo que el país invierte en materia de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Todos saben que Chile invierte entre un 0,35, en los últimos presupuestos ha estado cerca del 0,4% del PIB en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, y que el promedio de la OCDE, con la que nos gusta siempre compararnos, es 2,7. Son varias veces más en promedio lo que se invierte. Y los países desarrollados, por cierto, están muy lejos de eso.
Corea del Sur, por ejemplo, que es un país con el que a veces también nos gusta compararnos y decir, miren cómo ellos lo hicieron para alcanzar el desarrollo desde el punto de vista de la tecnología. Bueno, invierte un 5,2% de su PIB en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Israel invierte un 6,5%. Entonces, fíjense que incluso Chile invierte menos que el promedio de América Latina y el Caribe. En América Latina y el Caribe en promedio se invierte 0,7% del PIB en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Y así y todo, en el ranking de liderazgo científico que hace la revista Nature anualmente, el año pasado Chile quedó en segundo lugar en productividad científica solo después de Brasil, un país que invierte bastante más. Brasil invierte un 1,2% del PIB en investigación y lideró el ranking, el índice mundial de innovación en 2025, elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Chile quedó a nivel mundial en el nivel 51 por sobre países como Brasil y México. Entonces yo lo que primero quisiera decir, precisamente entendiendo que tenemos un desafío, lo primero que quería decir es que tenemos resultados extraordinarios en investigación, tenemos ciencia de gran calidad y los pocos recursos que se invierten extraordinariamente bien. No hay por qué tener ninguna preocupación de que los recursos públicos que se invierten en Chile en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación estén mal invertidos o se estén destinando a cosas que no tienen destino. Como les digo, incluso lideramos el ranking en innovación. Por cierto que tenemos algunas brechas que tenemos que despejar. El mismo ranking indica que tenemos problemas, una baja tránsito, una baja articulación entre el sector conocimiento y el sector productivo. Eso ha sido uno de los problemas que el país necesita abordar. Tenemos que mejorar el diálogo y espacios como esta, instancias como esta nos sirven para mejorar el diálogo. Ahí pasamos del lugar 50 al 100, del 51 al 100, es una caída bien importante y por lo tanto ahí tenemos una brecha, tenemos por supuesto un problema después lo podremos abordar con el rector Vázquez, que en el diálogo un problema con la producción de patentes. Chile produce poquitas patentes, dada el volumen de investigación científica que tiene, alrededor de 400 al año, bajo el promedio de América Latina. En América Latina en promedio se producen 500 patentes al año y por supuesto muy lejos de los países desarrollados que producen, China produce casi 1,5 millones de patentes al año. Esa es la distancia para que ustedes puedan valorarlo. En países como Alemania se producen más de 30.000 patentes al año. Sin embargo, tenemos esos desafíos y por supuesto tenemos que mejorar esos espacios de articulación. Yo lo voy a dejar hasta ahí, pero para enfrentar eso también es importante decir que vamos a requerir hacer un esfuerzo un poquito mayor en lo que se refiere a inversión tanto pública y privada, porque otro problema que tenemos es que tenemos una baja participación del sector privado también en incentivar o en participar del financiamiento de investigación e innovación, en este caso aplicable a la empresa. Cuando uno también mira la experiencia internacional, la participación del sector privado en el financiamiento de la investigación es mucho más significativa, es mucho mayor. Por ahí dibujo algunas cosas que me parece pendiente, pero quería destacar eso otro primero para que no quede la sensación de que se está, no sé cuál es su opinión, rector, malgastando el dinero. Primero, dar las gracias al distrito B21 por todo este ejercicio y esfuerzo que está haciendo por nuestra región para poner los temas. Poner los temas en estos tiempos no es fácil, más todavía en un año y en un escenario de restricciones. Entonces, en nuestra región claramente necesita hacer alianzas público-privadas para poder enfrentar el desarrollo. Todo hace suponer, y los datos así lo demuestran, que tenemos más de una década de rezago. Y las universidades hemos vivido ese proceso, hemos sido contracíclicos, por supuesto. Hay universidades mejor preparadas para enfrentar ese desarrollo que otras, pero está claro que si a la región le va bien, a nosotros nos va a ir bien. Y si a la región le va mal, nosotros podemos hacer esfuerzos, pero vivimos los ciclos de nuestro espacio. Entonces, la primera invitación es a asumir que a esta región de Valparaíso, siendo la segunda región más poblada de este país, la inversión público-privada está muy rezagada y además estamos muy lejos de otras regiones. Los estudios que hemos hecho en la PUCB nos muestran que estamos en el 10º lugar en inversión público-privada y además somos la única región del país donde la inversión privada es menos que la inversión pública.
Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué ha pasado en los últimos 10 años, en más de una década, que el sector público no quiere invertir en esta región? Y si el sector privado no quiere invertir porque el público ha hecho un esfuerzo, pero pequeño, algo está pasando. Y el sector privado no quiere invertir porque las confianzas se han dañado. Y si no hay inversión privada, no hay desarrollo, no hay crecimiento, y las universidades estamos viviendo el ciclo de esa situación. Con el rector Corrales, que estamos agrupados en una estructura organizacional que tiene más de 70 años, somos la única región que tiene un CRUF, 4 universidades tradicionales, 2 estatales y 2 tradicionales, en un organismo que surgió a finales de los 60, a principios de los 70, y no hemos sido capaces como universidad de instalar algunos temas que nos parecen muy importantes. Entonces, creemos que tenemos que hacer un esfuerzo como universidad para instalar algunos temas, y todos tienen que ver con el desarrollo de la región y del país. En primer lugar, creemos que el porcentaje de inversión en investigación, en innovación, es insuficiente para el desarrollo de nuestra región y del país. ¿Por qué los privados no están confiando en las universidades de esta región? Por múltiples razones. En primer lugar, porque nos hemos acostumbrado a vivir de los recursos del Estado. Perdonen que lo diga de esta manera. Sin los recursos de Corfo, que son los recursos del Estado y son los recursos de todos los contribuyentes, no habrían muchos de los desarrollos que hoy día tenemos. ¿Y por qué el Corfo? Y lo hemos probado, que hay muchas iniciativas que Corfo emprende en estas materias que cuando se retira luego Corfo se caen. Y resulta muy interesante descubrir que los que hablan de innovación, de emprendimiento, cuando se retiran los recursos del Estado, las capacidades se caen. Nos hemos acostumbrado a vivir de los recursos del Estado, pero no salir adelante sin los recursos del Estado. Esa es una primera cosa que creo que es importante ponerlo en la mesa, en esta mesa de conversación. Segundo, en no distinguir la diferencia entre investigación e innovación de base e investigación e innovación aplicada. Esta región no va a salir adelante si no entiende que el desarrollo del futuro es investigación aplicada. Y eso pasa por distintas partes. Entre otras cosas, es generar un capital de riesgo. Cuando uno estudia, investiga a las estructuras de los estados y de las universidades que han emprendido con seriedad esta materia, hay un capital de riesgo. Por 10 proyectos que se presentan, solo 2 prosperan. Y hay en torno a 8 proyectos que se caen en el tiempo. En nuestras universidades y en el sistema de innovación y emprendimiento no hay capital de riesgo. Y de alguna manera tenemos que imaginarnos ese ejercicio. ¿Cuál es el capital de riesgo que nuestras universidades y la estructura de país está dispuesta a correr con el propósito para que estas cosas ocurran en el entendido que hay la posibilidad que muchos de estos proyectos se caigan? Hay otro aspecto que me parece que es muy importante poner en la mesa. Esta región es de las pocas regiones del país donde hay capital humano avanzado de la mejor calidad de este país. Y muchas veces los que toman decisiones en esta región no han tenido la amplitud de reconocer que al menos tenemos 4 universidades que hemos sobrevivido a todas las circunstancias y contingencias y le hemos puesto valor agregado a nuestra región.
Si se cae, y voy a decirlo de esta manera, la Armada de Chile, esta región se cae. Si esta región se cae, estas 4 universidades que han estado sosteniendo por más de 70, y en mi caso 100 años, la región, la Santa María también ha estado en esa figura, la Valparaíso y la Playa Ancha, ha estado en este escenario sin lucro, esta región sería muy distinta. Si se cae el Mercurio de Valparaíso, si se cae el puerto de Valparaíso, ¿qué queda de esta región? Entonces la alianza, la asociatividad entre las 4 universidades que hemos dado vida a esta universidad y los actores públicos a veces se olvidan de nosotros en los momentos críticos. Los senadores, los diputados se olvidan de nosotros porque representan más a Chile que a la región. Hemos sentido muchas veces el abandono de estas 4 universidades. Entonces, para avanzar en el futuro de esta región, en estas materias tan significativas, sentimos que hay un tiempo nuevo y un tiempo propicio para volver a instalar los proyectos del desarrollo regional. La Católica Valparaíso, y con esto voy cerrando, se comprometió en su plan de desarrollo estratégico en una apuesta de largo plazo por creer en esta región. Prueba de ello que el 100% del pregrado está en la región de Valparaíso. No tenemos nada en otra región. Cada vez es un esfuerzo mayor, porque los colegios son como son. Y gran parte de nuestro desarrollo está con los emprendedores de esta región. Hemos tenido que cambiar nuestras políticas de administración y de finanzas para poder darle sustentabilidad a muchos de los proveedores de esta región. Sin la PUCB, estos proveedores ya no existirían. El 40% de los capitales de esos emprendimientos los entregamos antes que comience la tarea. Y el 100% está pagado a 30 días. Pero eso significa un esfuerzo muy grande y un compromiso muy importante con la región. No sabemos hasta cuándo vamos a tener la capacidad de apoyar esta política. Pero si no somos capaces de entender que entre todos salimos adelante, créanme que es muy difícil. Y lo he dicho de otras maneras y el rector Corrales lo sabe. Concepción, donde hay otra universidad de 7 años, igual que la nuestra, ellos viajan con viento de cola en un vuelo a Europa. Nosotros, con el rector Corrales y el rector de la Santa María, Juan Yus, viajamos a Europa con viento en contra, porque la región no nos acompaña. Y eso es muy difícil de llegar en el mismo tiempo y a la misma hora. Entonces, cuando me invitaron a este panel, es porque siento que es una gran oportunidad para poder poner los temas hacia el futuro. Y no hay duda que vamos a enfrentar los mismos vicisitudes con la Universidad de Valparaíso, con la Universidad de Santa María y por descontado con la Playa Ancha, 4 universidades que estamos los 4 pensando en el desarrollo de la región, porque hemos apostado a esta región desde el primer minuto. Muchas gracias. Osvaldo, hablaste mucho, bueno, también Nelson, del financiamiento, de la inversión, como un actor principal en la barrera de lograr esto que queremos todos. Aparte de eso, del financiamiento, de la inversión privada, no solamente pública, ¿qué otros desafíos tenemos que trabajar para lograr este éxito de que la ciencia deje de ser ciencia solamente básica, sino que pase a ser más aplicada y que generemos más empresas, más empleos a través de esto que se está desarrollando en la región? Hay varias cosas y yo creo que tenemos, lo que al principio era también para decir, tenemos
brechas, como ha dicho el rector Vázquez, pero tenemos una base muy atractiva desde la que pensaría. A mí me parece que hay varias cosas. Hay desafíos que son, y lo hemos dialogado harto en el Consejo Rector y aquí en el Consejo Rector de Valparaíso, hay desafíos que tienen que ver con el diseño institucional. A propósito de la alusión a los papers, ¿por qué las universidades nos preocupa la generación de papers? Porque, bueno, los incentivos, la acreditación, algunos incentivos económicos están asociados a la producción de papers y, por ejemplo, los procesos de patentamiento no tienen el mismo reconocimiento. De hecho, en la dinámica institucional tienen muy poquito reconocimiento. Se entiende que es como algo extra que hacen las universidades, pero no como un elemento central. De a poquito ha ido avanzando, pero cuando uno revisa, por ejemplo, los criterios de acreditación con los que nos regimos nosotros y que por supuesto estamos siempre mirando, uno ve que tiene una gran presencia, una gran importancia la producción de paper y por lo tanto, y esto no es solo en Chile, esto es a nivel global y se ha generado todas unas grandes distorsiones a propósito. Entonces hay cuestiones que tienen que ver con el diseño institucional, con dónde están los incentivos, qué fondos hay para hacer determinadas cosas. Lo segundo que a mí me parece que hay, a propósito del diálogo entre el sector del conocimiento y el que representamos la universidad y el sector productivo, hay obviamente pocos espacios de diálogo en ambos sentidos. Nosotros estamos en un modelo que podríamos llamar de oferta de capacidades, ¿no? Las universidades tenemos un conjunto de capacidades, somos más fuertes algunas en algunas áreas, otras en otras, tratamos de tener en todo caso siempre un desarrollo de excelencia, pero ese conjunto de capacidades que tenemos, desde la que hacemos una oferta, no siempre dialoga con las necesidades, ¿sí? El diálogo entre capacidad y necesidad. Entonces, probablemente sea necesario cambiar y rediseñar algunos instrumentos de modo que no estén articulados en torno a ciertas ofertas, sino que más bien, por una parte, estén centrados en la solución de soluciones que hayan sido priorizadas por la política pública y en las que se destinen ciertos recursos. Alguna vez se hizo una evaluación de los fondos de innovación para la competitividad a nivel regional y entonces se veía que había una serie de iniciativas súper dispersas en las que se invertían muchos recursos, pero les faltaba una dirección, ¿no? Entonces es importante que si vamos a pasar por una etapa de restricción de recursos, esa inversión esté orientada en torno a definiciones que la política pública haga. Mire, vamos a aportar por... aquí está la gente del Startup Lab de 21, ¿no? ¿Verdad? Vamos a aportar por logística portuaria, por ejemplo, vamos a aportar por la industria agroalimentaria. Bueno, o sea, eso... tener focos. Tener focos y tener diseños que estimulen que esos recursos se entregarán, por ejemplo, a partir de una asociación entre un par de universidades, un par de industrias, es decir, que el diseño contemple eso. Y luego también, a mí me parece, en algunos lados existe esta figura, perdonen la metáfora, ¿no? Como de investigador transhumante, de investigador anfibio, es decir, que los investigadores, nuestros investigadores puedan eventualmente también tener un tránsito con la empresa, porque una de las grandes barreras, y con esto termino, que me parece a mí hemos tenido, es que tenemos alguna dificultad para traducir las necesidades de las empresas de modo tal que las universidades podamos entender de mejor forma cómo contribuir o cómo colaborar, del mismo modo que hemos tenido problemas para traducir las cosas que las universidades podemos hacer de modo de que se transformen en valor. Pero yo creo que todos, con esto sí termino, estamos haciendo un esfuerzo. Se mencionaba aquí la inversión que va a haber en estos ciclos de 5 a 10 años en la región. La Universidad del Paraíso se adjudicó como hosting un Instituto Milenio, ¿no? Bueno, ese Instituto Milenio que es en neurociencia, que ha sido un área que se ha desarrollado de modo bien destacado en nuestra Facultad de Ciencia, hoy día va a trabajar precisamente en ciencia aplicada, por ejemplo, a partir de la investigación de cómo funcionan las inflamaciones a nivel del organismo. La mayoría de las enfermedades tienen que ver con alguna forma de inflamación y por lo tanto descubrir ese mecanismo puede ayudar a desarrollar medicamentos para combatir muchas enfermedades. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos que, por ejemplo, la industria farmacéutica incipiente que va a existir en Chile, bueno, se interese también en eso y complemente y haga una apuesta para que rompamos la barrera que tenemos entre los procesos de generación de resultados, los procesos de patentamiento y luego de escalamiento que también quedan como una especie de valle de la muerte, se inscriben las patentes y luego no se avanza
parece que ahí se dibujan un conjunto de desafíos que creo que como región estamos en una situación muy propicia para abordar. Muchas gracias. Nelson, hablaste tú de este club de universidades que tiene muchos años, entonces es un trabajo entre universidades para estar alineados, para trabajar y fortalecer la región. ¿Qué otros mecanismos más podemos potenciar entre las universidades para fortalecer toda esta inversión y todo el desarrollo tecnológico que se está generando en la región? Pienso que es muy positivo que haya una hoja de ruta. Desde el gobierno regional, en un minuto, se generó una estrategia para el desarrollo de la innovación y creo que es muy potente que esa estrategia de innovación vaya echando raíz. Eso no es natural. En mi opinión es positivo como hoja de ruta, pero el desafío es cómo las instituciones de educación superior y luego las estructuras estatales, pero también las privadas, se van haciendo cargo de esa hoja de ruta. Porque la estrategia de innovación ya está. Las áreas de intervención también ya están. Sin eso sería más difícil ese esfuerzo. Creo que es un logro que se haya elaborado esa estrategia de desarrollo regional en innovación, porque es una hoja de ruta. Ahora, ¿cómo se puede avanzar? En primer lugar, hay un desafío de entusiasmar al mundo privado. El Estado, por lo que hemos observado en los últimos años y en el último año, sin duda va a haber una reducción del presupuesto público en materia de investigación, no solamente en educación superior, sino también en investigación y en innovación. La pregunta es cómo el sector privado puede complementar ese desarrollo. En todos los países que hemos observado un salto cualitativo es porque el sector privado se comprometió con el desarrollo del país. Y para eso se requiere ciertas innovaciones e incentivos para que el sector privado crea y confíe no solamente en las universidades, sino en los centros de investigación que incentiven productos con un cambio cualitativo en materia de desarrollo y de crecimiento del país. ¿Qué hemos descubierto nosotros como Católica Valparaíso? Que es posible efectivamente generar proyectos de gran envergadura, que vayan en la potencia y en el desarrollo de las universidades. Creo que también es muy importante la asociatividad. Cuando hemos visto experiencias internacionales de regiones del mundo más atrasadas, todas han apostado a la asociatividad. Y creo que en nuestra región, la Alianza para el Desarrollo de Valparaíso, de la región de Valparaíso, es una oportunidad muy importante para sentarnos a la mesa de todas las instituciones que creemos en sacar adelante esta región. Creo que es una oportunidad. Todavía falta mucho por ver, pero creo que hay otras regiones que todavía no han dado ese paso y nosotros sí ya lo vimos. Entonces, la investigación, por ejemplo, en nuestro caso, el FIO Frontera, fuimos la única universidad de esta región que fue capaz de generar un proyecto muy competitivo. No tuvimos ninguna bonificación como otras instituciones del país, pero igual lo ganamos en una materia que es la investigación en el área de la salud. Entonces, nosotros no tenemos facultad de la salud, ni tenemos carrera de medicina, pero sabemos que tenemos que trabajar con los hospitales y con los médicos. Entonces la pregunta, ¿podemos hacer asociatividad con aquellas universidades como la Universidad de Valparaíso, que tiene más de 40 años, 50 años, 70 en el área de la salud? Yo creo que es posible, por supuesto. El modelo de desarrollo del área de la salud en todos los países tarda 40 años y hay universidades que no llegan tampoco al nivel de desarrollo. En mi opinión, solo dos universidades han alcanzado ese ciclo, porque tarda 50 años. ¿Qué significa? Pregrado, significa posgrado, que en posgrado en el área de salud son especializaciones, y después investigación de alta calidad.
Bueno, son 70 años. Solo 2 instituciones han alcanzado ese nivel. La Universidad de Chile con el subsidio del Estado, porque sin eso no habrían llegado, y la Universidad Católica con el subsidio de instituciones extranjeras, porque si no, no podrían haberlo hecho. Entonces la pregunta, en esta región, ¿podemos alcanzar una asociatividad entre la Universidad de Valparaíso y la Católica de Valparaíso para desarrollar algo que es necesario para esta región en un ámbito tan significativo que transforma la vida de las personas? Voluntad política, por supuesto, y confianza. Sin esas 2 cosas no vamos a avanzar. Pero creo que es una oportunidad para dar ese... La Universidad de Valparaíso tiene una experiencia en pregrado, también especializaciones que nosotros no tenemos, pero sí tenemos un desarrollo en investigación en el área de la salud que se está materializando con 45 investigadores que ya están trabajando en eso. ¿Cómo hacemos una alianza estratégica entre esa institución y nosotros? Depende de las voluntades y las confianzas. Entonces ahí hay un ejemplo para sacar adelante, en mi opinión, en un ámbito tan estratégico para el desarrollo de nuestra región, en un aspecto que cambia la vida de las personas. Entonces, repito, la asociatividad y las confianzas son muy importantes y la inversión privada y el gobierno regional es más que necesario para esta conversación. Ahí yo lo felicito, que desde afuera estuvimos en la mañana con un panel con Pablo Idelit, gerente general corporativo de Echeverría Izquierdo, donde hablábamos de las industrias. Y ver que hay un modelo colaborativo en el ámbito académico es muy potente, pensando que en la industria privada cuesta tanto hacer asociatividad con industrias que la están pasando mal. Entonces creo que claramente ahí es la beta para lograr estos resultados que estamos esperando. Y ya para ir cerrando, una última pregunta a los dos. Pensando en este ecosistema donde se junta lo privado, lo público, diferentes instituciones científicas, tecnológicas, ¿cuál es el rol específico que debiese jugar cada una de las universidades para lograr este éxito de pasar desde la ciencia a más construcción de empresas de base científico-tecnológica, más empleabilidad, más ingresos para la región? ¿Qué rol deberían jugar cada uno de ustedes en este ecosistema? Bueno, por supuesto, rector, que somos universidades hermanas acá en la región y tiene toda nuestra colaboración siempre, como hemos colaborado en tantos otros proyectos. Yo quiero decir que aquí, como en otras regiones, las universidades, al menos del espacio tradicional, tenemos doctorados conjuntos, hemos potenciado nuestro quehacer y eso es parte de nuestras prácticas, y nosotros como universidad evidentemente tenemos hace muchos años, las historias de las universidades son curiosas, ¿no? Nosotros como Universidad de Valparaíso, la Universidad de Valparaíso como realidad institucional surge el año 81, pero somos herederos de la sede de Valparaíso en la Universidad de Chile, y desde ese punto de vista tenemos mucho más años. Nuestra escuela de enfermería tiene 90 años, de hecho fue la primera escuela una de las primeras escuelas de enfermería del país. Así que me parece que ahí hay una clave. Por supuesto que las universidades, como decía hace un momento, en esta región tenemos distintas áreas de fortaleza y también podemos compartir algunas áreas. Por ejemplo, hay áreas que con la Universidad Católica compartimos todo lo que tiene que ver con el desarrollo del mar, ¿no es verdad? Hemos tenido carreras de oceanografía, biología marina y obviamente Valparaíso es una región marítima y ahí hay un espacio y una vocación que tenemos que compartir. Tenemos a una gran universidad como la Santa María, que tiene, por supuesto, un destacado participación en todo el ámbito de STEM, una universidad como Playa Ancha, que tiene todo el desarrollo de las pedagogías. Todas tenemos fortalezas que, y como decía, con la Católica compartimos muchas áreas, porque esta región tiene una particularidad que tiene universidades que han alcanzado un cierto nivel de complejidad, que no es tan sencillo tampoco, porque investigar es una actividad que no es económica, tiene un costo. En todos los países se asume así, el equipamiento, los insumos. Hacer investigación de frontera no es una cosa sencilla y lo hemos alcanzado. Y me parece que además debiéramos evitar que haya iteraciones o superposiciones. Yo creo que hay espacios que debieran ir tomando un perfil propio. Lo mencionaba el rector Vázquez,
Víctor Bamonde lo mencionaba también cuando exponía, la Alianza por Valparaíso. Bueno, ese es un espacio bien importante donde se puede generar un horizonte, se pueden generar y se están generando unos acuerdos y unas prioridades. Está acá en la región también EIVA, que también es un espacio interesante de interacción y de generación también de algunos consensos, y por supuesto está el B21, que obviamente también tiene que ser parte de la gobernanza. Cuando uno observa, no sé, ejemplos como el del Distrito N de Medellín y otras articulaciones públicas y privadas, lo que uno advierte es que esos espacios logran su propósito cuando cada uno de los actores que participa del ecosistema juega su papel y se evitan superposiciones, se evitan que iteraciones o redundancias en ciertas cosas. A mí me parece que sobre esa base y sobre la idea de que cada uno pueda, por ejemplo, obviamente el Distrito 21 nos puede ayudar en todos los procesos que tienen que ver como parque tecnológico, ¿no? De escalamiento, de articulación con la industria. Aquí hay un espacio extraordinariamente interesante para lograr algo que hasta ahora ha sido una materia pendiente en el tema de la innovación y la transferencia tecnológica, también la aceleración a través de instancias como el Startup Lab B21. Entonces me parece que vamos a alcanzar ese desarrollo cuando logremos que cada espacio tenga su rol bien definido, y en segundo lugar, y esto es bien importante, y aquí miro al director de la DIFOI, a nuestro querido Víctor Bamonde, con el que tenemos el mejor de los diálogos, y cuando logremos algo, hoy día tenemos distintas fuentes de financiamiento que operan con prioridades distintas, que operan con temporalidades distintas también. Fondesit opera con proyectos en general a 3 años, Corfo opera con proyectos a 2 años, el gobierno regional tiene distintos tipos, distintas temporalidades, y todos esos procesos se llaman en momentos distintos, con requisitos diferentes, con perfiles también distintos. Yo creo que un desafío que tenemos y que sería súper interesante lograr es cómo darle continuidad a ciertos proyectos a partir precisamente de organizar un poco este conjunto de fuentes de financiamiento, y va a ser más necesario que nunca considerando que hay pocos recursos. Me parece que por ahí, y por eso miro a Víctor, que está a cargo de esa área, podemos tener un avance importante. Gracias. Nelson. A ver, ¿cómo pasamos de proyectos piloto y escalamos a proyectos regionales y nacionales? Nos hemos acostumbrado en la política pública a que los proyectos pilotos funcionan perfecto, con altos recursos y condiciones muy excepcionales. Corfo ha sido muy exitosa en eso, y en otros ámbitos también. Pero cuando esos proyectos pasan de un universo protegido, todo se cae. Esa es la primera, hay que aprender de esa lección. ¿Cómo pasamos de proyectos pilotos y escalamos a proyectos regionales y nacionales? Segunda cosa, poca estructura. Cada vez creo menos en la estructura y más en las capacidades de las personas. Estamos acostumbrados a generar estructuras organizacionales antes que los proyectos incuben y despeguen. Y la plata se la llevan las estructuras y no llegan las personas. En las universidades estamos plagados de personas que se explican a sí mismos, pero no necesariamente generan el impacto positivo. Y en las estructuras del país también. Poca estructura y mucho más impacto en las personas, las que la viven, efectividad. Porque estamos gastando la plata del contribuyente. No estamos gastando nuestra plata. El que pague el IVA, que es probablemente de los impuestos más regresivos que existen en este país. Estamos gastando la plata del contribuyente primera categoría y segunda categoría. Y a veces nos olvidamos de ello. Entonces, poca estructura y más efectividad. Asociatividad, que ya lo señalé. Y a veces nos falta mucha mirada internacional. En mi universidad, créanme, ha costado mucho quebrar eso.
en estos 4 años, 3 años y medio que llevo de rector en la Católica del Paraíso, si hay algo que me ha costado, la mirada internacional. En general, las estructuras se miran a sí mismos y al ombligo. Y en estos ámbitos, si no miramos lo que le está ocurriendo a otros países, cómo lo han resuelto otros países, otras regiones del mundo, nos quedamos muy cortos en competitividad y en desarrollo. Entonces, si ustedes me preguntan, poca estructura, más confianza, más asociatividad, pero sobre todo redes internacionales. Hay que aprender de los errores de otros y de los éxitos de otros, sobre todo para cortar brechas de aprendizaje en estas materias. Si no tenemos la mirada internacional, claramente vamos a quedar cortos porque, guste o no, desde los 70 en adelante, este país que se llama Chile apostó por una mirada y una estrategia de desarrollo internacional. Nuestros mercados y nuestra economía está abierta y por lo tanto todos los emprendedores y todos los que están en el desarrollo de las regiones deben mirar y deben tener una estrategia internacional, porque la competitividad de este país no es con protección, sino al contrario, la eficiencia de los que son más capaces. Y a rato nos olvidamos de ese aspecto que es tan significativo para el desarrollo del país. Claramente competimos en lo global, entonces no podemos estar mirando solamente lo local. Oye, gran desafío tenemos en la región y les quería agradecer a estos dos grandes rectores sus palabras y su motivación para que sigamos avanzando en conjunto y con colaboración que todos queremos. Muchas gracias.